Gondor les da la bienvenida Pues a no se ve, no se ve. ¿No se ve? Oiga, como da la bienvenida al podcast Lectura de Café de mis papis, ¿cierto? De mis amados dueños, amos y señores. Bienvenidos. Véanlo como está de repuestico. Ya está más repuestico. ¡Qué felicidad! Tomando vitaminas Y sopa. y sopa. Bueno, estuvimos ausentes una semanita semana. porque me volví a enfermar. Me dio, que eso era como un resfriado, me dolía la garganta. Obviamente no podía hablar por casi 2 horas, que es lo que hablamos acá, con ese dolor y pues tos y demás. Entonces dijimos como no vamos a parar. Pero, dado que este episodio va a salir para La semana de Halloween. Sí, la semana de Halloween. Entonces quisimos hacer algo especial y vamos a hacer un ranking de los monstruos más icónicos de la literatura de terror. Tenemos una lista de 10 que seguramente sí. ustedes nos colocarán en los comentarios si alguno faltó, si ustedes creen que alguno faltó, y la idea es que al final vamos a tratar de sacar los 3 mejores de esos 10. Los 3 mejores de esos 10. Y ahí, según nuestra opinión y según cómo lo vamos a calificar, vamos a explicar cómo, vamos a hablar un poquito de los monstruos, si algunos no conocen algunos de los que vamos a hablar, pero creemos Sí, que son de los más icónicos de la literatura y esperemos que les guste mucho. Otra vez nos desaparecimos también una semana de redes sociales, entonces igual muchas gracias por estar pendientes, por escuchar los capítulos, Pelito, por escuchar los capítulos, pero hoy esta semana el lobo me está atacando. Obviamente esta semana hay contenido en Instagram y en TikTok, obviamente va a haber capítulo. Esperamos que disfruten mucho esta semanita de Halloween, que hayan leído mucho en octubre, de pronto hayan leído algo de terror o hayan visto alguna película de terror. Próximamente episodio de La Larga Marcha, porque Hoy estamos grabando esto domingo, hoy es domingo 26, perdón, sí, domingo 26. Y hoy sale el primer capítulo de la serie Welcome to Derry, que se la estuvimos diciendo hace unos capítulos atrás, que es una especie de precuela de las historias de It, del pueblo en donde pasa todas las historias del libro de It, de Derry. No van a aparecer obviamente los personajes del libro de It, pero, o sea, los de la historia principal, pero sí van a aparecer algunos personajes que mencionan en algunas cosas del libro o en otros libros también sí. de Stephen King. Al parecer Stephen King, lo que les contamos es que estuvo trabajando como consultor, o sea que él sabe lo que se va a hacer, entonces lo aprobó y lo está promocionando. Entonces, para que se la vean, ya siendo esto miércoles, ya salió el primer capítulo, o sea que ya seguramente algunos de ustedes se la habrán visto, ojalá se la vean. Esperemos que los aliens nos dejen ver la temporada completa. Sí, ahorita hablamos de eso un poquito. Nos comentan por acá qué tal les pareció el primer capítulo, para hablar qué tal les pareció. Vamos a estar hablando de pronto hoy en la noche, hoy domingo en la noche vamos a estar de pronto haciendo algo de nuestra opinión del primer capítulo. Entonces, es para que estén ahí pendientes y para que se la vean. Y estamos esta semana con lo de los alienígenas. Ahorita hablamos tú y yo un montón sobre todo el tema de los aliens. Pero pues bueno, hay mucha teoría falsa. Obviamente también es muy loco pensar que estamos solos en un universo tan vasto. Sí. Pero pues obviamente son cosas que no creo. Según muchos científicos, el 29 que es el día que sale el episodio. Día que da el episodio. O sea, cuando ustedes estén viendo esto, es el día en donde supuestamente nuestros telescopios van a poder ver más a detalle el objeto, que es el Atlas, que es un cometa intergaláctico, pero pues obviamente hay muchas teorías de que sobre qué es, de si es algo con vida adentro o algo inteligente. Entonces supuestamente el 29 lo vamos a poder ver con los telescopios, van a seguramente salir imágenes sobre eso, o pues pasará algo que va a arruinar la fe de toda la humanidad y va a cambiar toda nuestra historia. ¿Será Gantz una realidad? La guerra de los mundos será una realidad, el día de la independencia, muchas cosas que pueden pasar. El Eternauta será una realidad. Entonces, para que me pronto no sabe, el miércoles hablamos a ver qué pasó
si están escuchando esto mientras los alienígenas nos invaden o mientras hay un primer contacto con un ser extraterrestre. ¿Queda que vamos a ser la primera generación que va a tener contacto con vida extraterrestre en donde todos vamos a ver lo que pasa? No sé. Esperemos a ver qué pasa cuando estemos viendo este episodio. Sí. Entonces, esto es lectura de café. Esperamos que no los hagamos enojar mucho con nuestro top de monstruos. Y de pronto los que crean que falten según las personas que les gusta el cine de la literatura de terror como nosotros. Esto es solamente de libros, o sea, no va a haber nada de cine, es físicamente. Pero sí vamos a tener en cuenta la influencia en el cine. Sí, ahorita vamos a explicar como los puntos a tener en cuenta, pero son monstruos creados desde la literatura o con base en literatura. Entonces, esperamos que les guste mucho el capítulo. Recuerden que siempre les decimos que es muy importante, mucho, que ustedes se suscriban, que comenten, que le den me gusta. Nos dejan ahí qué monstruo les pareció que faltó, sí, cómo lo califican, cuál es su top 10 de los monstruos que vamos a tener y de los que ustedes hayan leído, cuál es su top 10 de monstruos para este Halloween, de lo que les gusta, de los que más les llamaron la atención. No tienen que basarse en lo que nosotros vamos a basar, pueden ser otras cosas, pero es muy importante para nosotros que interactúen porque eso nos ayuda un montón. Y no, esperamos pasen un buen Halloween, que ojalá a los que les guste disfrazarse se disfracen, salgan a hacer, aprovechen que es un viernes y que pueden hacer fiesta el sábado si no trabajan. Y esperamos que sea un muy buen Halloween. Ya vamos a entrar en fin de año. Entonces vamos a hacer próximamente capítulo de la larga marcha. Pronto también vamos a hacer un capítulo sobre Gondor. Alguna otra cosita de ciencia ficción, alguna otra cosita de drama. Vamos a empezar ya a leer el libro de Lo que no tiene nombre. Que seguramente también haremos capítulos sobre eso de Piedad No, de Bonet. Laura Restrepo de Piedad Bonet. No sé por qué tengo ese efecto Mandela con Yo David. después de... Mira, vamos a hacer una cosa y de una vez nos organizamos. Nosotros les habíamos dicho que seguramente este podcast va a tener como una serie de capítulos y después de los capítulos vamos a parar un tiempo y vamos a hacer contenido en redes sociales y después volveremos con más capítulos del podcast seguramente. Entonces, yo después de... Yo estoy tratando de leer un libro de Stephen King, El Resplandor, que no he podido terminarlo, y voy a empezar a leer Duna, que es el libro que me falta de Duna por leer, para que empecemos a hacer capítulos sobre Duna, que es mucha serie que algunos nos han dicho que les gustaría que hiciéramos capítulos sobre esa saga de libro. Entonces por ahí va a estar seguramente algo de Duna y de pronto también hay que revisar un capitulito del Eternauta, así bien jaladito del Eternauta, que ya que tenemos el cómic y todo, ahí podemos hacer un capítulo de eso. Entonces espero que les guste mucho este capítulo, que lo compartan, que suscriban, que comenten, que interactúen con nosotros, que nosotros estamos ahí leyéndolos, ahí hablando con todos los que quieran interactuar con nosotros. También cuéntanos si quieren que hablemos más de, no sé, por ejemplo, videojuegos, esas sí, de cosas. pronto que hablemos no siempre de libros, pues de alguna película, algún videojuego, y también si quieren que hagamos un capítulo sobre noticias del mundo de la literatura, que de pronto mucha gente no se entera sobre ese tipo de cosas. Lo que deseen, nos escriben y nosotros lo vamos a hacer. Entonces los damos con el capítulo de hoy y esto es... Lectura de café. En nuestro capítulo número... Díganos ustedes. Estos son los monstruos más icónicos de la literatura para nosotros. Yes. Bueno. Nosotros vamos a basarnos en unas características, en unos puntos, para dar como puntaje del 1 al 5 a cada uno de estos monstruos. Tú vas a anotar el puntaje. Vas anotarlo tú. Puede ser, sí. Vas anotándolo tú como en una hojita de apuntes o algo. Necesitamos traer la hojita. Pero para en el celular. Pero entonces voy a leer los criterios que vamos a tener en cuenta. Vamos a puntear de 1 a 5 cada uno de estos. Y eso pues se va a mediar, pues ¿cómo se dice eso? Sí, a promediar. Sí, se hace un promedio. Y ese va a ser el puntaje que va a tener el monstruo. Y basándonos en los puntajes, vamos a hacer el ranking del 1 al 10 con los monstruos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para calificarlos? Primero, originalidad. Si aportó algo nuevo al género del terror, qué tan novedoso fue en su momento, pues porque puede que para nosotros ahorita sea algo muy normal, que incluso se vean varias historias, pero en el momento en que nació, qué tan original fue.
2, el impacto cultural. Si influyó en otras obras, si tiene adaptaciones, qué tan conocido es como en general por personas que de pronto no lo hayan leído. 3, la profundidad simbólica, qué temas o metáforas encarna, porque hay monstruos que tienen pues como ya un significado mucho más allá de que solo asustar, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta esto, porque eso representa también mucho de lo que quería decir en su momento el escritor. Entonces, importante. 4, terror psicológico. Perturba a nivel mental o emocional. No es solamente que lleguen a asustar con cómo se ven, sino de que otras formas pueden tener de terror, de asustar a la gente, ¿cierto? Uh-huh. El 5 es la amenaza física. Ahí sí, que tan peligroso puede ser como tal, físicamente. El 6, el diseño o la descripción, que tan poderosa es la imagen que le da el escritor a este monstruo. Puede que haya tenido una descripción muy detallada y que sea impactante pues para el lector cuando lo ve. Entonces, sí, al final de cuentas creo que hay algo que pasa mucho con los monstruos de la literatura, es que esa primera lectura de la vez que se describen lo que sea que escriban es muy importante, porque de ahí para allá, o sea, yo voy a colocar el ejemplo antes de eso, y es, por ejemplo, el monstruo, por ejemplo, en Frankenstein, uno nunca sabe cómo es hasta que lo describen como por allá en la mitad, y uno donde se impacta después de haber leído todo lo que ya leí yo antes. Bueno, 7, motivación o complejidad moral. Si el monstruo tiene motivos para hacer lo que está haciendo, y que como que matices tiene que lo hacen interesante, porque a veces hay monstruos que son solo de soy un monstruo ya, pero hay otros que sí tienen como un trasfondo. Uh-huh. Y algunos que son creaciones de otras cosas. Uh-huh. El 8, factor empático, si logra hacer que el lector empatice con el monstruo, o si no pasa nada, simplemente es un monstruo ya. 9, permanencia y vigencia, si sigue relevante a día de hoy. Hay monstruos que son muy viejos. De hecho, quisimos como tener en cuenta los más clásicos precisamente porque son como icónicos. Entonces, qué tan vigente es a día de hoy. Y por último, el factor susto o el shock, si genera como este sobresalto o repulsión de inmediato cuando se ve o se lee, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿por qué? Pero primero obviamente pensamos en monstruos porque estamos en Halloween, yeah. Pero creo yo, y eso lo hablamos hace un capítulo en donde, hablando por ejemplo con el tema de los asesinos en series, que se volvieron como nuestros nuevos villanos y monstruos modernos, y hace poquito que nos compré la serie de Dead Game y todo esto. De hecho, al que le guste eso en Prime, salió una de John Wayne Gacy. Sí. Que le gusta, entonces, pero ahí lo hemos hablado porque al final de cuentas creo que la literatura a través de los monstruos, más que los villanos, a través de los monstruos ha logrado captar como temas que desde nuestra filosofía humana o desde nuestra humanidad pues nos marcan mucho como sociedades, porque hay muchos monstruos que vienen del folclore o que son inventados a partir de alguna situación social que el escritor quiere tratar con ese monstruo, muchas cosas. Entonces creo que los monstruos en la literatura, y hablando del terror, más que los lugares embrujados y así, creo que los monstruos son muchos más interesantes a la hora de leer, porque si uno está leyendo un monstruo que es creado por alguna razón, seguramente está cargado de algún simbolismo, alguna carga filosófica o emocional, y eso lo hace tan muy interesante. Y yo estoy seguro que uno muchas veces cuando lee libros siempre le entra en el recuerdo el monstruo que otros personajes. Sí. O sea, hay un ejemplo que no está en la lista, pero el fantasma de la ópera, uno siempre tiene más en mente el fantasma, que son personajes súper buenos como Christine y todo, pero uno siempre le queda más en la mente el monstruo porque es como el más complejo de todos los personajes. ¿Por qué no escogimos el fantasma de la ópera? Porque decidimos no incluir personas, sino como criaturas. Ajá, que sean sobrenaturales o horrorosas o ya sobre etcétera. Personas podríamos hacer otro top si les gusta este episodio, entonces sí. Luego lo miramos, pero decidimos escoger solo monstruos. Vamos a hacer una cosa, vamos a mencionar los que escogimos, hablamos un poquito de ellos y empezamos a clasificarlos. Ok, entonces para que sepan los que escogimos. Primero, yo creo, bueno, sí, eso no es en orden de lista, pero ahí está.
El primero que se me vino a la mente cuando armamos la lista fue Obvio. fue el monstruo de Frankenstein. Sí, recuerden que en Frankenstein es Víctor El que científico, lo crea, ajá. sí. El monstruo o la criatura no tiene un nombre como tal. Es la criatura de Frankenstein. Sí. Escrito por Mary Shelley, que ya le hemos hablado un montón en este podcast. A los 19 años, A los muy 19 tesa. años, muy teso. Un libro que es el Frankenstein o el moderno Prometeo de 1818. ¿Cómo lo describe Shelley? Pues Shelley lo describe como un monstruo con piel amarillenta, que apenas como que la piel cubre los músculos y las arterias, o sea que Pero que es se muy- ve como transparentosa, se siente como transparentosa. Es muy grande muy grande. y el cuerpo es muy resistente. Y ojos muy como fuerte. líquidos que se ven como apagados. Como Sí, eso es- literalmente dice ojos acuosos de un color apagado, cabello negro y muy, Ajá, muy largo. largo. De hecho, pues ya viene la adaptación de... Bueno, ya está en cines en algunas ya partes. están en algunas, aquí en La de Guillermo Latinoamérica. del Toro, aquí no. Solamente en México está. En México está, pero luego la podremos ver en Netflix para que no se la pierdan. Al Porque parecer, me por da las como- imágenes que sí, vi, es muy como está la Como descripción fiel, del sí. libro, es muy fiel. Da como esa sensación de que fue más apegado al libro, entonces para que no se Y la bueno, pierdan. pues de Frankenstein hemos hablado mucho aquí, que él Ajá. simboliza muchas cosas del progreso científico, sin ética, de ese desarraigo de la clasificación de lo feo y lo bello, de la rebelión en contra de un creador, contra nuestra fe o creencias, que es una metáfora bien tesa sobre cómo el ser humano ve a los dioses y todo. Y a ver, Shelley, bueno, lo que dice Shelley escribió a los 18 años, muy tesa, 19. a los 18. En A los los 18. 18. Ah, bueno, me En pasé una, un año. en una competencia de relatos de terror con un tal Lorne Byron, que también es alguien muy teso, y John Polidori. John Polidori es el teso. Lord Sí, Byron, porque Byron fue como más... el ratero. Ratero. El meme de, el meme de Chavo. Y bueno, ahorita hablamos del legado y todo eso cuando lo califiquemos. Obviamente, el segundo que nos vino a la mente fue Drácula de Bram Stoker de Ah, de 1897. hecho, pueden ver que hemos puesto libros pues, de los Exactamente. rusos Obviamente, Drácula, Drácula Bram también Stoker. es uno del que hemos hablado muchísimo. No colocamos, antes de que alguien de pronto lo piense, no colocamos. Drácula no es el primer Ajá. vampiro de la literatura, Y no colocamos a Carmila. ni el Nosferatu de El Vampiro. Ajá. Solamente, o sea, decimos para nada Drácula porque de hecho pues es el que generalmente conocen más. Porque- O sea, yo sé que los otros también son muy conocidos, Pero no tanto. pero no, Drácula, tú le preguntas a Drá- cualquiera y sabe. Drácula es icónico. O sea, por ejemplo, el Nosferatu del vampiro, no, la gente casi no lo reconoce. De hecho, el Nosferatu Ay, de la Alefina. película vieja hizo fue una transcripción del Drácula de Bram Exacto. Stoker, más no. Entonces, bueno, por eso no metimos ni a Carmila ni a Nosferatu, sino a Drácula. Como representación de los vampiros, como Exacto, por y decirlo además así. como el vampiro mayor y un montón de cosas. Entonces, bueno, según la descripción literaria, Drácula tiene un rostro como aquilino o aguilesco, que es como todo recto y puntiagudo. Sí, como cuando hablan de, muy por europeo. ejemplo, la nariz aguileña, que es como Muy más europeo, puntudita, el mentón. Muy europeo de ese lado del este de Europa. Sí, nariz delgada y ganchuda, dice el libro. Bigote largo, manos con uñas muy afiladas y así peluditas, como peluditas. Un aliento horrible, horrible. ¡Fo! No se lava los dientes. Y no es como, no es un aristócrata como el de la película de donde está Gary Oldman, sino que realmente es un ser podrido, pues que está literalmente pudriéndose de lo muerto que está. Y bueno, también hablamos mucho del simbolismo de Drácula. Mira estos. Hablamos mucho del simbolismo de Drácula, de cómo es esa forma de rebelión de la mujer hacia la sociedad, de la sexualidad, Ajá. del descubrimiento de sí mismo. Es una representación muy tesa y de una forma del diablo y de el pecado y la entrega. Es muy interesante Drácula y ahorita también hablamos como un poquito del legado. Bueno, obviamente, otro de los... ¿Cuál creen que es el tercero? Sí, creo que eso no está en orden de lista, pero obviamente Pues tuvimos... el que estamos mencionando acá. Obviamente tuvimos que elegir a It, TikTok. a eso, al Pennywise, el payaso de Stephen King, que es algo, es imposible no pensar, cuando uno piensa en terror, es difícil no pensar en el payaso de It. Sí, y eso que el payaso es solo una forma de ir. Sí, de hecho, en el libro dice que es una forma que cambia constantemente. Ajá.
es un ser cósmico que se alimenta del miedo y de las catástrofes y demás. Entonces lo que hace es tomar formas que generen miedo a las otras personas, y el payaso es una forma que en general... Tú dijiste que era el que más te gustaba de Stephen King, el monstruo que más te gustaba de Stephen King. Es que me parece muy complejo. O sea, pero es el que no, chévere. es el que más te gusta. No estoy preguntando complejidad. ¿Es el que más te gusta o te gusta más otro? ¿Por qué quieres que yo elija un monstruo? No, porque yo por ejemplo yo tengo el preferido mío de... En cuanto a que me dé miedo, no lo incluimos porque nace de mitologías, pues del folclore, no de la literatura, pero en el Cementerio de Animales él describe al Wendigo. Y la descripción de ese monstruo a mí me dio tanto miedo, pero así de que me ericé y todo, qué miedo, que me parece súper terrorífico. A mí se me dio miedo la descripción de la araña del final. No sé si eso... Sí, esa descripción no, sí claro, es que también. sí es una cosa y saber que se iba a reproducir. Y de 1986, Stephen King cambia constantemente, pero pues la forma de payaso es supuestamente tiene ojos plateados. Es un ser como de gris, como dices tú, ajá. Sí, con es como de gris. De hecho, naranjas. Muy parecido a la última adaptación. A la última adaptación. El maquillaje y como la forma del payaso es más similar el de la última adaptación. El dato curioso es que la adaptación de los 60s. No, eso fue en los 90. En los 90. La miniserie. La miniserie, a él lo hicieron así porque a los que hicieron la serie, que fue como más payasesco, los que hicieron la serie pensaron lógicamente que para que un payaso atrajera a niños, pues debía ser como un payaso y no como algo súper horrorífico. Y en cambio en la última adaptación sí fue más fiel a la descripción, pero es por esa razón. Él toma esa forma porque el payaso en general es algo que le da miedo a la gente. Ajá, exacto. No es para ser atractivo, sino que sí busca generar miedo con su imagen. Entonces eso. Obviamente el siguiente es, no es el que más me gusta, pero es el más popular de él, que es Cthulhu de Lovecraft. Obviamente, bueno, si no saben mucho de It de Stephen King, tenemos un capítulo en donde hablamos del libro para que ahí lo puedan escuchar y puedan conocer más de It si no lo conocen. Yo cometí varios errores en ese capítulo, por favor miren la imagen porque ponemos las fechas correctas ahí. Tenemos un capítulo de Drácula, por si tampoco saben mucho de Drácula, habrán esto que no se lo han leído. Tenemos uno en donde hacemos un versus entre el Drácula de Bram Stoker y el Frankenstein de Mary Shelley, por si no se lo han escuchado, también es que está por ahí. nos gustan mucho. Sí, entonces, bueno, Cthulhu de 1928, H.P. Lovecraft. La descripción de Cthulhu sí es como súper vaga, pero es porque la idea es que eso sea indescriptible. Sí, es indescriptible. Entonces, de lo grande que es. Entonces la descripción es que tiene es una criatura con contornos vagamente antropoides, una cabeza de pulpo, rostro cubierto de tentáculos y con cuerpo escamoso, alas rudimentarias y garras poderosas. Es un ser gigantesco y enorme que sale del mar, de una ciudad submarina que llama Rayleigh. Bueno, no se pronuncia así, pero bueno, es una palabra muy rara. Salió de allá. Y la significa, pues ese tiene también un simbolismo un poquito cargado porque habla mucho, en general los monstruos de Lovecraft hablan mucho de la insignificancia humana y de nosotros como simples engranajes dentro de una estructura muy grande. Como lo que va a pasar el día de hoy. Está el día de hoy, según lo está escuchando. Entonces es muy teso porque habla mucho como desde nuestra insignificancia, nuestro poco poder ante las situaciones que no podemos controlar. Y es un ser que no es tan fuerte en el sentido de que tenga habilidades mágicas, sino de que mentalmente es capaz de volver loca a las personas. Es un ser muy poroso, pero ahorita hablamos un poquito más de eso. Cthulhu, obviamente hay otro que no puede faltar como de los clásicos, que es El Hombre Invisible, de H.G. Wells, de 1897. Y eso, pues, si no se han leído el libro, hay como infinidad de películas y adaptaciones de El Hombre Invisible. Creo que todos se van hacia la base del libro, pero hacen cambios modernos y no sé qué. Pero pues es un hombre invisible, no hay como descripción. Es un científico que logra volverse invisible. Y pues la descripción inicial es que aparece vendado con gafas. Hay una película muy vieja, creo que es como del 80 y punta, que es un experimento que le hacen a una persona y esa persona los va matando, los científicos que experimentan con él, que justamente es muy teso porque es muy icónico, porque creo que en el libro hay una parte, yo no me lo he leído del todo, pero hay unas partes que sé que aparece cuando aparece vendado en la película, el actor, pues el personaje
frente a un espejo. Se que quita es como, las... y se empieza a vendar, no, perdón, se quita el vendaje, es donde se da cuenta que se ve como en un músculo, como que se le va perdiendo, porque en la película va perdiendo poco a poco Sí, los... se vuelve invisible Ajá. ya al final. Entonces eso es Y interesante. hay una adaptación mucho más moderna que es con esta chica... Con La la del Cuento de la cuento de la criada, que es muy buena, pero es una versión como muy moderna. Sí, es muy moderna, pero es del El hombre invisible, pero es buena, es una buena adaptación. Otro que no está aquí Ah, sí, ahí no está. es Mr. Hyde, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, de 1886. ¿Verdad? Que es que son cosas súper clásicas. Si no se ha leído Mr. Jekyll, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues a ver, es un libro, Es que está de los de arriba. vendimos el bonito. Ajá, está, pero el de arriba Lo también está muy vendimos lindo. para ayudar a Gondor. Pero el de arriba también está muy bonito. Pero el que no se ha leído Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues Dr. Jekyll y Mr. Hyde es un monstruo de los clásicos. De hecho, en Van Helsing no sabía que aparecía sí, Hyde. en las películas La que película de hicieron. Van Helsing del 2006 creo que desapareció Hyde. Tú para ayudar a este bebé. Y aparece como si fuera un Hulk, un monstruo Hulk Sí, todo una cosa toda grandotote. grandota. Pero la descripción de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que está contento. Se venimos por allá. De Dr. Y Aleph mira allá adentro como... Es que acá los gatos son un distractor muy grande, lo lamento. Sí, lo Ay, pero lamentamos. es que está enredadito, ay, qué pecado. Acá tenía esa No, uña estaba- toda enredada por acá. Entonces, Bueno, es un ser muy pequeño, que es más sí. joven. O sea, son dos personalidades. Está Dr. Pero no Jekyll. hagas spoiler. Perdón. Va a tocar. Bueno, no, pues bueno, si usted no sale de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, igual ya sabe Vaya, que son léalo. dos personalidades, pero le hácelo. Son dos Pero es personas. que eso es la revelación final. Bueno, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mientras Dr. Jekyll es un señor viejo anciano que está ya en sus últimos estados, Hyde es alguien más joven, bajito. Pero es horrible. Es muy fuerte y muy deforme. Es horrible. Y es como si fuera una representación física de un mal reprimido. De un Sí. mal o de como el lado Su parte malo. malo. Como el lado malo de él, de Dr. Jekyll, en una persona. Así súper deforme, feo, pero muy fuerte. Por quién sabe por qué será tan fuerte, porque es más fuerte la versión mala que la, Porque es la que buena. él Porque es malo, porque el Dr. Jekyll también es súper malo. experimentando logra como separar de sí la parte mala, o sea, toda la parte mala de él. No es como que exista una parte buena, no. Simplemente es él, pero a veces sale su parte mala, pero sigue siendo Sí, él. es como con la idea de como empezar a quitar como lo malo, como la maldad, pues como la maldad de, Pero de las entonces personas. cuando él es como si se transformara él en su parte más mala, incluso cambia su forma física porque pues supongo que es como una forma de decir que eso también se refleja y bueno, entonces es horrible. Y bueno, representa obviamente el bien y el mal, la lucha entre el bien y el mal. Es una forma de la lucha como entre la moral social y los instintos primitivos del ser humano. Tiene también una carga simbólica importante. Clásica, muy interesante. Aquí hay algo hay dos monstruos que cogimos también no es como que hayan nacido desde un libro particular. Pero pues igual había que Pero igual meterlos, hablando de clásicos. Los zombies, que encontramos que yo no me lo he leído, que su primer uso literario es de La Isla Mágica de 1929 de William Seabrook, que es como el primero que se le puede adjudicar que usó el término zombie para personas muertos vivientes, que es como que lo coge parte como el folclore haitiano, que para el que no sepa, Haití tiene muchas cargas simbólicas de sobrenaturales, que pronto la gente lo tiene un poquito por ahí porque piensa que vienen de África, pero Haití también tiene cargas culturales y simbólicas muy interesantes y nacen muchos monstruos desde ahí. Bueno, y lo curioso es que si usted conoce a los zombies, los conoce por un tipo que se llama George Romero, que redefinió el zombie con la película de 1968, La Noche de los Muertos Vivientes. Yo creo que todo el mundo se ha visto esa película y él fue el que engrandeció el monstruo como tal de los zombies. El hombre lobo, lo mismo, lo tomamos hay un libro de 1933 que se llama El hombre lobo en París, de Guy Endore, pero pues es un mito, también viene de otras cosas, pero es imposible no meter al hombre lobo, que habla un poquito pues como también un poco como Mr. Hyde,
desde la lucha entre lo primitivo y lo que nos hace humanos. También es muy interesante, una carga ahí simbólica interesante. Y por último. No, falta ese y falta otro. Sí, vamos, sí, claro, son 10, porque quitamos a Carmila y quitamos a... Ah, ok. Hay uno que Paula, cuando estamos hablando, Paula obviamente le gusta mucho, que ahí está el libro, que obviamente hay que meterlo sí o sí. No sé, ahorita lo calificamos en su nivel de iconografía, pero obviamente los cenobitas de Hellraiser, Pinhead. Que Pinhead no se llama. Ay, ahorita vamos a pelear. Pinhead y sus amigos. Pero los cenobitas. O sea, el sacerdote infernal. Los Pinhead. No. ¿Qué fue lo que la gente empezó a decirle Pinhead por es el que diseño, en el primer libro él no le dio nombre. Ajá. Y él se demoró pues unos años en sacar el segundo libro, claro. Entonces como la gente lo empezó a ver en las películas porque él mismo sacó la adaptación de su libro. Es culpable que la gente le diga Pinhead. Entonces la gente no tenía un nombre, en la película no lo llaman de ninguna manera. Y como tiene chuzos en la cabeza, pues Pinhead. Pero a él no le gusta. La gente toda literal como, bueno, tiene chuzos. A él no le gusta, entonces cuando sacó el otro libro le dio el nombre de sacerdote infernal. Culpa de él. El autor Clive Barker de 1986. Son varios, entonces sí, como que la descripción, pero tú cómo puedes escribir un cenobita, porque igual tienen como características como que comparten todos. Lo que pasa es que los cenobitas representan de cierta manera como un placer muy retorcido, muy masoquista, por decirlo así, muy sadomasoquista. Entonces, sí, de hecho en la película los hacía así. Todo sado. No hay una descripción como muy detallada en el libro, pero pues nos podemos ceñir a lo que él hizo en la película porque fue el mismo escritor el que lo representó allá, en que ellos se ven, pues sí se ve como un sacerdote, me va a decir que no, se ve como un sacerdote así, sí, todo retorcido, sí. Con su traje así de cuero. Y no es hombre. Son seres. Son seres que no tienen género definido. Ajá, no tienen género. Es como, o sea, sí, tienen el cuerpo como desfigurado. O sea, no es que sean como normales así simplemente vestidos, sino que tienen ellos mismos como heridas, como cosas así, pinzas y cosas clavadas o ganchos que representan lo que ellos mismos él se nota que basó mucho en las pinturas del Bosco y todo, porque se nota que va mucho de ahí. Ajá, porque ellos es como, sí, muy sado, es muy sadomasoquista, obviamente. Pero ellos son como seres de otra dimensión, para que se entienda más o menos. Y no usan nuestra lógica de sadomasoquismo. Sí, es otra cosa. Y por último, no puede faltar, que para Paula casi que no me deja meterlo en la lista, pero creo que no puede faltar El jinete sin cabeza, de Sleepy Hollow, que creo que todos los niños vimos una película de Disney. Ay, sí. de Disney que es muy vieja, sobre Sleepy Hollow. Entonces, muy buena. Sleepy Hollow de 1820, escrito por Irving Washington, que describe pues como una persona súper alta, montado en un caballo negro, que es un caballo tipo, se me olvidó el nombre de los caballos, pero son de los caballos como de la policía montada, que son esos grandototes. Ajá, en una silla y que tiene como, no tiene cabeza, o sea, como que sobre el sombrero no hay nada, sino que tiene como objetos y lanza como calabazas y un montón de cosas, que eso viene como parte del folclore, pero pues digamos que el libro lo cogió y lo instituyó pues como un monstruo. Uh-huh. Entonces, esos son los monstruos que cogimos. Si quieren, o sea, si ustedes ven que nos falta alguno, pues nos pueden escribir. De pronto a mí me parece que yo quitaría al jinete sin cabeza y meto a este, o yo quitaría a los zombies y coloco a estos otros, y de pronto ustedes dicen si a alguno les falta. Son criaturas, no colocamos ni casas, no colocamos ni fantasmas, no colocamos nada. Si quieren, así, luego lo hacemos. Pero podemos después hacer, porque por ejemplo en la literatura también hay lugares embrujados interesantes, o ciudades, o pueblos, o casas. O asesinos en serie. O asesinos. Que pues ahí en la literatura también hay ficción de asesinos en serie. No tienen que ser los que no reales. son asesinos en serie pues como tal, sino que es como algo más sobrenatural, que también está chévere. Pero esos son los monstruos que escogimos nosotros. Entonces vamos a hacer la primera pausita y empezamos como a hacer nuestro ranking con la calificación. Vamos a hacer aquí calificaciones, vamos a alegar un montón, porque se nota que vamos a alegar un montón sobre qué le vamos a colocar a cada uno. Entonces hagamos la primera pausita y seguimos. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger cada uno de los ítems y vamos a calificar, a darle nota a todos los monstruos en ese ítem, y así vamos a ir
ítem por ítem, listo. Y al final vemos cuáles son. Entonces, el primero es originalidad, que es lo que tú hablaste ahorita, que es el nacimiento, si es una idea nueva, si es algo innovador, Sí. si algo que rompió un poquito el esquema de lo que se venía haciendo en la literatura en el momento. Entonces podemos comenzar desde menor nota a mayor nota. Por ejemplo, yo voy a decir los que y nos colocamos de acuerdo los dos. Por ejemplo, para mí hay 3 que son como los que menos originalidad tienen, porque al final de cuentas vienen desde algo, desde historias de folclore y cosas así. Ejemplo, el tema de El Hombre Lobo, El Jinete Sin Cabeza y los zombies, que son tomados desde folclore, creo que no son tan originales, me parece a mí. Sí, tienes razón. Yo después de esos pondría Con el pesar del alma O sea, por ejemplo, yo a esos en originalidad les daría, si es de 1 a 5, 1 a 5. les daría un 2 de originalidad. Ok. Porque, o sea, por ejemplo, uno se coloca así, el hombre lobo, pues el hombre lobo es coger el elemento que está el licántropo, Sí, claro. y hacer una historia a eso. Pero ese elemento del licántropo pues, ya existía pues ya hace mucho tiempo, y eso viene de la mitología griega y todo, entonces no es como que sea tan original. Yo de originalidad después de esos le pondría un 3 con el olor del alma a It. Ah, sí. ¿Por qué? O sea, entonces 2 a los zombies, al hombre lobo y al jinete sin cabeza. Ajá. Y ahí Un le 3. colocarías un 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú dime si no estás de acuerdo. O sea, A yo ver. sé que es original en el sentido de que pues, es un monstruo bastante complejo, que se alimenta del miedo, esto y lo otro. Pero, primero, la parte cósmica sí la tomó Del de genio. de Lovecraft, Lovecraft. ajá. O sea, y vean que yo estoy hablando de Stephen King. Voy a ser lo más objetiva posible. Por favor. Además de que sus formas si toman cosas de Conocidas. Ajá, entonces se transforma en un Drácula, se transforma en un hombre lobo, se transforma en una momia, En un- ¿cómo en se el llama? monstruo del lago, En un enfermo, en un leproso. leproso. Entonces, sí es original, pero con ideas que ya habían creado otras personas. ¿Me entiendes de lo que voy? Sí, te entiendo. Porque ya, o sea, sería compararlo con el mismo monstruo en que él se convierte. Por ejemplo, con Drácula o con el hombre lobo. Entonces, por eso digo que ahí sí En falla originalidad, bueno. en originalidad. Quedan los cenobitas, Cthulhu, el hombre invisible, Frankenstein y Drácula. Yo a Drácula no le colocaría también 3. Drácula se volvió el más importante, pero antes No de es el Drácula vampiro original. estaba Carmila y estaba el Nosferatu del vampiro. El del vampiro. Sí le añadió elementos nuevos como el tema de... Él se convierte en hombre lobo De que- también, ajá. pues en lobo. Pero sí, pero él le añade elementos nuevos como el tema de convertirse en murciélagos o como darle Sí. un personaje, él añade ese elemento, como darle un personaje como como Vlad el Empalador a un Sí. personaje. Él añade esos elementos, pero pues así como súper innovador. Yo le colocaría ese mismo se lo colocaría a Drácula, porque tampoco es que sea tan Entonces innovador. imagínate, Pennywise Pasit se convierte en Drácula y Drácula tiene un 3. Sí, porque es que al final de cuentas está Carmila y está. Entonces, Cthulhu, Frankenstein, el hombre invisible y los cenobitas y Mr. Hyde. Me parece que los cenobitas son muy originales. No sé. O sea, es una cosa que yo no me imaginaría en No otro... sé. Mira, yo, como para apartarlo de una vez, yo colocaría a Frankenstein como el original. Bueno, Frankenstein, ¿de qué año fue? de 1818. El problema es que Frankenstein viene de una mitología judía del golem. ¿Tú conoces el golem de los judíos? Y Frankenstein toma cosas del golem, pero es un ser que se construye literalmente a pedazos. Sí, sí, sí. Pero me parece que el monstruo, por preferencia de la literatura, de lo más, o sea, que realmente rompió esquemas a la forma, a la hora de Icónico. hablar, que es icónico, que es innovador, es el Frankenstein de Mary Shelley. Y lo hizo una mujer. Y yo al Frankenstein de Mary Shelley colocaría 5. Pongámosle 5 Por al ejemplo. Frankenstein, sí. Voy a ver cómo hago en edición. Si Tú le no lo coloco aquí- compararías con un zombie. No, porque es que si alguien se ha leído La Isla Mágica, yo más o menos lo que conozco de La Isla Mágica, la primera vez que se habla de zombies y el término zombie como de la cultura haitiana y todo, es una persona que no tiene conciencia como tal, sino que es una persona que vitalmente pues Es el cuerpo andando. es pues. un casco andando. Frankenstein como tal, literalmente es un Sí, ser tiene que conciencia, aprende y que de hecho se vuelve tan consciente de sí mismo que o detesta a su creador por lo que es.
Entonces es muy alejado de un zombie totalmente. Muy bien, muy bien. Entonces Frankenstein lo colocaría en el 5, pero yo creía que Cthulhu También. es muy original también. En general los monstruos de Lovecraft, aunque él sí se toma cosas de algunas mitologías, son muy originales todos. Todos son los dioses de Lovecraft son muy originales y le colocaría un 5 también al Cthulhu de Lovecraft. Yo al que no le daría mucho tampoco sería el hombre invisible, porque es simplemente un hombre que no se ve. Entonces siento que no tiene tanta Le ciencia. colocarías que un 3 o un 4. Un 3. Al hombre invisible. ¿Tú qué le pondrías? Es que el tema con el hombre invisible es que el hombre invisible me parece un poco innovador en el tema del hombre invisible, volviéndolo hacia el terror. Es por eso, solamente por eso. ¿Te da miedo que no se vea? Sí, y Pero aunque es que eso el lo terror calificamos ajá. después, pero bueno, no, sí, en innovación. Sí, es que es dejémoslo un en hombre invisible y ya dejémoslo en no un- tiene en un mucha 3, ciencia. dejémoslo en un 3. Y nos falta Los cenobitas. Yo sí digo que es muy original. A los cenobitas y Mr. Hyde. A Mr. Hyde es otro 5. Sí, Porque Mr. Hyde es súper original. es más, es tan original que el tema, usted que hoy en día lo usa tanto, que hoy en día usa tanto un término en el nivel político y de fútbol y todo, a todo el mundo que utiliza tanto el término doble moral. No estoy diciendo que lo creó el escritor, pero se Lo popularizó representa. a partir del libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque literalmente es doble moral. Entonces, a partir de Mr. Hyde nacieron estudios psicológicos y muchas cosas, y creo que todos esos pues, tú cuando hablamos cuando hablábamos como de qué monstruos, tú me hablaste de la mamá de Coraline, que es el otro. El otro. Hay un monstruo definido en la literatura que llama el otro, que son a las cosas que tienen 2 personalidades o 3 o 4, y todo eso en la literatura sale desde Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, ese es como el creador de eso. Entonces a Hyde chequeale un sin caso. Al menos a los cenobitas démosle 4, pues. Sí, es que sabes por qué yo no le doy el 5. Ajá. Porque toma que fuera de que no lo describe mucho, como por no decir, uy, que es que la descripción es súper innovadora y no sé qué, toma temas, o sea, exagera temas muy humanos y fetichistas que son reconocidos, solo que los exagera. Y el tema de que no tengan sexo y eso, pues es en la época en donde sale el libro, estaban como en esa explosión de yo no me defino y no sé qué. Entonces no ves que parece tan porque realmente está hablando sobre lo que se está hablando. Okay. Entonces no me parece tan, pero pues al final de cuentas lo que hacen y su estética sí. Entonces les coloco el 4, pero no les coloco tan, no son tanto, me parece que ya están ahí. Entonces, Bueno. entonces en innovación quedaron Frankenstein, los que quedaron con 5, o sea, los más innovadores son Frankenstein y Cthulhu y Mr. Hyde. Con 4 quedaron los cenobitas, y con 3 quedaron Drácula y el hombre invisible, It, y con 2 quedaron el jinete sin cabeza, zombies y el hombre lobo. Bien. Impacto cultural. Ah, no, entonces aquí sí hay influyó muchos. otras obras, demás, pues Aquí yo sí creo hay que muchos que merecen 0 y Sí. 5. 0 y 5. ¿A ti te parece, por ejemplo, vamos a comenzar de una vez con It? ¿A ti te parece que It tiene un impacto cultural muy teso? No. No me parece tampoco. No, porque a ver, Fuera que- adaptaciones tiene 2. Tiene 2. Pues sí, porque Pero no es como, uy, todos los payasos vienen a partir de It. No. No. no, el impacto Es más, cultural no. yo estoy- no Pero estoy- de pronto la adaptación de los 90 hizo que muchos niños de los 90 sintieran miedo por los payasos. No estoy muy seguro yo si de pronto esa idea del payaso, no sé en qué año se muere John Wayne Gacy, pues yo no sé por qué estoy tan seguro que de pronto Que pudo haberse sacó inspirado. Stephen King, lo sacó desde ahí al payaso de It, John Wayne Gacy, creo. Yo, sí, mucha gente le tuvo miedo a los payasos por culpa de It, pero no lo considero. O sea, es que una cosa es otra cosa es el impacto cultural. Porque es que al lado de It hay unos monstruos que culturalmente cambiaron Sí. casi que un género de terror. Entonces, yo le colocaría a It un 2. No, no colocaría un 1. Me En cago. impacto cultural le colocaría un 2. Ok. Em, Yo siento que Mr. Hyde mm, es y no es tanto. sí, también. Está como en la Porque aparecen varias cosas, pero a la vez mucha gente no mucha lo gente conoce. no conoce a Mr. Hyde, pero mucha gente usa los términos y emplea esos monstruos de doble personalidad, pero no saben que por ejemplo vienen de él. Ajá. Ejemplo, yo le coloco Entonces, un 2 o un 3. uy, no sé. Déjame pensar. Vamos con otros que, Sí, por sí, ejemplo, ahí lo vamos dejando. Frankenstein,
culturalmente es icónico. Es icónico. O sea, en el cine es icónico, han Cómics, hecho referencias a eso. Videojuegos. Pero, ahí tengo un pero. Porque el que se volvió icónico, imagen de Frankenstein en todo, Es el de que la no es. película. Ajá, el que no No es. el del libro. Es que ahí tiene la culpa que la película sale en un momento dorado del cine de terror. Y ahí compite, por ejemplo, con Drácula, que la imagen de Drácula del cine no digamos que es la misma del libro, Ajá. pero sí es alguna imagen un poquito más apegada y realmente el Drácula, de resto que sí se volvió icónico y todo es Drácula de Bram Stoker, todo tiene que ver con Drácula de Bram Stoker. Entonces, Hasta el videojuego Castlevania. que es Acá el tenemos Drácula, a Alucard. que yo creo que no se ve. No se ve hoy. Creo que no. Porque a veces se ve. Pero al Drácula le colocaría, a Frankenstein entonces le colocaría es que un 4. Sí. Porque sí, no, Porque es 4. icónico, pero no por culpa del libro. El hombre invisible, no, me No, parece no que es tan sea tan icónico. icónico. Es conocido. Es conocido, ha inspirado a superhéroes. De hecho, hay muchos superhéroes que Y hay inspirados por hay el hombre películas invisible. del hombre invisible y todo, pero no es tan. El jinete sin cabeza tampoco me parece tan icónico. Me parece que está ahí, pero no. Es conocido, pero. Es conocido, le colocaría un 2, pero no tanto. Los zombies. A ver, los zombies. Son conocidos porque hay muchas formas de zombies en videojuegos, en películas, en libros. Hay de todo de zombies. La cosa es que siento que el zombie se volvió más icónico por Romero que por el libro. Libros. Siento que la figura del zombie él la canonizó más que el libro. Entonces yo creo que al zombie le haría un 3 también, por ahí más o menos. Al hombre lobo. A mí me parece el hombre lobo también súper icónico, pero la gente tampoco lo asocia con libros. Sí, lo asocia más con cine y con lobos, historia. Bueno, sí es verdad. Digámosle. Los cenobitas. Todavía no, es que son muy nuevos. No, nuevos te parece que son los del 86. Sí, todas son muy recientes para tener un impacto. Yo siento que al menos todo el mundo sabe quién es el Pinhead. Pero al menos. Y yo sigo pensando que al menos la gente que conoce de terror ha visto las películas, yo sigo pensando al menos las que viejitas. no es tan cultural porque sigue siendo muy de nicho. Por ejemplo, la película de Hellraiser sigue siendo muy de nicho. ¿Te parece muy de nicho? A mí me parece que esa película es muy de nicho. Pues yo que. A mí me parece un clásico de película de terror. Pero de nicho. Junto con todos los slasher y De con nicho. todos esos. Sigue A mí siendo me muy gustaban de todas nicho. esas películas. Por ejemplo, la gente recuerda más a Jason obviamente que a Obvio. Pinhead, por ejemplo. La gente. Pero es muy conocido. La gente le dice Pinhead ni que llama Pinhead. Pero porque no han leído los libros. Yo siento que no es tan icónico. Yo le daría un 3. Son conocidos, pero ahí más o menos. Un 3. Queda por calificar Mr. Hyde. Pues ya dijimos. No, pero no te deciste si 3 o qué. Ah, sí, es cierto. En un 3, es que Sí, igual démosle un sí 3. sigue siendo esos monstruos icónicos. Y Cthulhu. Cthulhu es A ver, demasiado Cthulhu conocido. se volvió cultura pop. No sé si icónico. Yo diría que sí, porque ¿qué adaptación hay de eso? Hay muy pocas. Y Pero la gente lo pero la conoce. gente lo conoce, es verdad. O sea, Cthulhu como tal ha aparecido más como chistes en Ajá. South Park. Pero, y cosas así, pero la a gente lo diferencia, por ejemplo, reconoce. de Frankenstein, sí es el Cthulhu Sí, es de el los Cthulhu. libros. ¿Tú le colocarías qué? Le pondría un 4. Démoslo en un 4. Ahí tenemos lo icónico de los monstruos. Impacto. Acuérdense, si ustedes no están de acuerdo, pues nos dicen, yo no estoy de acuerdo porque me parece que no, que ese se merece más o se merece menos. Ajá. Sino... 3. Profundidad simbólica. no, ahí sí... Frankenstein ganador. Es que Frankenstein en el libro tú ya mencionaste, tiene unos conflictos. Sino que Frankenstein, el problema de Frankenstein es que Frankenstein es una obra... Frankenstein es un libro simple, en el sentido de que es una historia simple. Sí, es corta, Pero está cargada de muchas cosas, tanto que Frankenstein es considerada ciencia ficción, un libro de terror gótico, el que abrió el género del terror gótico. Frankenstein es considerado muchas cosas y creo que todo es por culpa de lo complejo del monstruo. Creo que es considerado muchas cosas, es porque lo escribió una mujer. tanto el monstruo como Víctor, aunque obviamente más el monstruo, Sí, no Víctor tanto es el monstruo muy como Víctor hacen que sea muy complejo y que tenga tantos elementos Frankenstein. Sí. Entonces yo diría que en profundidad Frankenstein tiene complejos, tiene teorías filosóficas, humanistas, de un poco de ciencia, de Yo me fe, siento así con mi cama. de religión, de creencias.
literalmente es un monstruo que nace de cero y que tiene que aprender a vivir en un mundo donde donde lo rechazan por feo. A partir de ahí, simplemente con eso ya tiene una profundidad, porque todo lo que hace el monstruo, que en un punto se vuelve hasta irritante y cansón, todo lo que hace, lo hace a partir del rechazo de la sociedad. Y el rechazo de la sociedad hace que se vuelva un monstruo, porque él no es un monstruo. La sociedad lo hace, lo convierte así. Él era un bebé, pero un bebé rechazado y feo. Y le habla a la fe de las personas, le habla a la moralidad, le habla un montón de cosas. Entonces, la venganza. tiene un impacto muy complejo y es muy complejo como tal. 5, es que Frankenstein se merece 5. 5, pues. Drácula. A mí me parece que sí. ¿Y sabes por qué? Y creo que lo defendí mucho en el capítulo de Frankenstein Y es que Drácula literalmente es el descubrimiento de la sexualidad femenina. Representa eso, representa la lujuria. Pero la lujuria habla desde el punto de vista del reconocimiento sexual de la mujer. Y no solamente de la mujer, sino del ser humano como tal. Solo que el libro, pues, él despierta a las mujeres, por así decirlo. No tiene intenciones tan claras, que eso ahorita lo hablaremos. No es que sea tan complejo tampoco, pero sí tiene alguna profundidad en lo que significa y en lo que implica él como monstruo. Pero él no tiene una motivación como tal, así profunda. Él lo que quiere recuperar a su amada, no es tan complejo. Él quiere... Pero eso es muy de la película. Sí, en el libro queda un poco dicho. En el libro no se habla tanto de la esposa, pero él ve... Es que en el libro eso no es... Él ve a Mina como alguien que necesita poseer y que es de él, y persigue eso. O sea, el objetivo de él es tener a Mina y atraer mujeres. Sí, él atrae mujeres y Mina es una más como de ese... Pero Mina termina siendo como un poco especial y termina como simplemente despertando a las mujeres. Es que Mina se enfrentó a él. Ajá. Eso es la única que no la especial ahí es ella. Ajá. Sí, coloquémosle un 3. De pronto, como en profundidad. Sí, yo no le pondría tanto. El hombre invisible es un científico que quiere volverse invisible y lo consigue. A ver, no es tan complejo. Habla mucho que habla un poquito de lo mismo que habla Frankenstein, del ser humano queriendo ser Dios y queriendo llevar al límite sus habilidades y cualidades. Yes. Pero siento que no es más complejo de eso. Sí habla un poco del vacío, del existencialismo, de cómo me veo yo como ser humano cuando rompo las reglas o cuando traspaso ciertos límites. Pero siento que esa complejidad no... Es un... Sí, la voy a colocar 3. 3. También, como por... Cthulhu. Tú casi no conoces a Cthulhu. Yo sí leí. Ah, bueno, tú sí leíste La llama de Cthulhu. Yo leí esos con mi club de lectura hace tiempo. A ver, Cthulhu es muy monstruo. Sí, Cthulhu es muy, muy monstruo. Al final, los monstruos de Lovecraft en conjunto representan muchas cosas. Porque, por ejemplo, como decía ahorita, representa la pequeñez del ser humano. Ajá. Representa el individualismo, la locura, implica un montón de cosas. Pero como tal, el monstruo no implica tanto porque es un monstruo que está. O sea, él existe. No existe por algo en particular, sino que él existe porque su raza llegó miles de millones de años antes que nosotros, pobló la tierra y él se quedó ahí. Y ahí está. No es por nada en particular. Es más fuerte que todos, pero no le interesa. O es más fuerte que toda la raza humana, pero no le interesa la destrucción, sino que le interesa la locura y el miedo. Y por eso las personas que logra poseer las vuelve locas, porque le interesa eso. Simplemente para no es como que sea algo, simplemente no es como que tenga que hacer eso para existir, sino que lo hace porque quiere hacerlo y porque eso es lo que ocasiona en la vida humana, porque nosotros no entendemos lo que es él. Entonces no es tan complejo, no me parece complejo, sino que está ahí y ya. Yo sí le colocaría un 2 a él porque no me parece tan complejo. No. Es un monstruo que está ahí. A mí me parece que It se merece aquí un poquito más. Tú cuéntame por qué. Él representa el miedo, ¿cierto? Porque es lo que él se alimenta del miedo y eso. Uh-huh. También un poco de lo mismo que veníamos hablando porque es parte de terror cósmico de la insignificancia de la gente y demás. Pero es de cierta forma como lo que hace él, lo que
muestra la maldad que hay en las personas, ¿cierto? Como de lo malo que puede ser el ser humano al punto de poder alimentar un monstruo de ese nivel. Porque él se alimenta de muchas catástrofes, entonces tiroteos que hay, de los niños, asesinatos, de cosas así. Y ¿Sabes qué? Yo siento que Stephen King a este monstruo cogió el tema cósmico y sí le dio propiedades. Se lo juntó con ese sí, tipo con que el tipo tiene de el terror terrenal y logró algo interesante con él. Yo sí le colocaría un 4 sí. ahí de pronto. Sí, porque él logra mostrar lo perverso que es el ser humano, a pesar de que es un monstruo cósmico y... Sí, es verdad. El jinete sin cabeza, no. El sin cabeza es tipo como la leyenda del sombrero. Aquí tenemos un jinete sin cabeza que es el sombrerón, que hace lo mismo, literalmente, culturalmente es para lo mismo. El libro no es que le dé mucha complejidad al monstruo, simplemente la gente no puede salir a tal hora y si lo salen lo ven a él. Entonces como que sea tan complejo, le colocaría un 2 también por aquí. Los cenobitas a tipo complejos, es que no se sabe ni qué quieren ni qué hacen, ¿no? Sí. Ellos son como seres que tienen un concepto del placer y de lo que es bueno muy diferente a nosotros. Que prometen eso que ellos entienden como algo bueno y placentero, y que las pobres personas caen en eso buscando lo que nosotros entendemos como placer y terminan en una eternidad de sufrimiento y de dolor y de castigos, por decirlo así. Pero ellos no son conscientes de que ocasionan eso. Ajá, para ellos eso es así. O sea, es algo tipo Cthulhu que están ahí. Ellos existen y hacen cosas. Hacen eso porque para ellos es eso, pero no es que busquen hacernos mal ni tengan una motivación personal ahí. Parecen complejos, pero no terminan siendo tan complejos. ¿Qué le darías? Un 2, un 3. Un 3. Porque al final representa algo humano, ¿cierto? Bueno, Mr. Hyde sí es muy complejo. Sí. Habla mucho de la moralidad de nosotros, de lo que creemos malo y es bueno. Literalmente está hablando de separar la parte mala. De nosotros, de cómo nosotros cuando rechazamos nuestras partes malas terminamos antes siendo como consumidos por eso, por decirlo así. Porque él al querer separar sus partes malas termina... O sea, se siente también siendo malo que termina siendo consumido por eso, que eso es lo que pasa, porque al final es como que el mal se apodera de él y él termina siendo Hyde siempre. Sí, yo le coloqué un 5 a Hyde también como a Frankenstein. Los zombies no son complejos, los complejos son las situaciones que después han colocado escritores y tal a los zombies, pero colocaría un 1 a los zombies me parecen nada complejos. Y el hombre lobo, lo mismo, es muy leyenda, sigue siendo muy monstruo de leyenda, entonces le colocaría también un 1 ahí. Sí. No. Vamos a hacer la siguiente pausa y seguimos con las otras características que vamos bien. Vayan dejando hagan su listica y al final nos dejan... y empiecen, no, esto me parece que está mucho para acá, está menos, y ahí seguimos con el capítulo. Siguiente cualidad. Vamos para el 4. Terror psicológico. ¿Perturba a nivel mental o emocional? Aquí hay uno que gana, que lo barra a todos. A ver. De una vez comencemos, mira, Cthulhu literalmente hace eso. Yo sabía que ibas a decir. Cthulhu literalmente perturba a todos, o sea, los vuelve locos. Pero Pennywise ahí también le da pelea. Pero es que no hay comparación en el poder. ¿Cómo que no? Porque al final de cuentas It necesita miedo para poder hacer eso, si no se vuelve débil. Pero esa es la pregunta, o sea, ¿perturba mental y emocionalmente? Sí. Sigan, bueno, yo a Cthulhu 5 sí, porque literalmente el poder es ese. Pero me parece que It también se merece el 5. Porque eso es lo que hace, o sea, él genera miedo para yo te tengo aquí una propuesta que pareciera que no. ¿A ti Frankenstein te parece que...? No. ¿Segura? Me parece que no. ¿Y qué hace con Víctor Frankenstein? Le reprocha. Pero lo destruye al punto que le destruye su vida literal. O sea, literalmente hace que deje todo en su vida para irse a perseguirlo a él al Polo Norte y literalmente se muera porque psicológicamente está dañado por literalmente el monstruo daña psicológicamente y perturba a Víctor. Yo le daría un 4. Drácula es más físico. Colocar un 2 a Drácula en eso. El hombre invisible
da miedo. Sí, porque es que tú no lo ves. Ay, por eso es lo que me da, ajá. No sé si perturba psicológicamente. Sí, pero por ejemplo, pero es porque por el miedo que le genera a uno no saber dónde está, no saber qué está haciendo. por ejemplo, la última actuación con la que tú dices de... Sí. A mí me parece que también es una buena actuación porque hace que ella se vuelva... Si ella se vuelve loca, sí. Colocaría un 4 también. Sí, está bien. No seamos El jinete tan- sin cabeza. No, es más físico, me Más parece a físico mí. también, le colocaría un 3. Los cenobitas, sí, pero no tan. Bueno, sí es que ellos también hacen eso. Literalmente su poder es perturbar a, a Pero los yo que le caen en pondría sus un redes. 3. Sí, tú sos la que lo conoces. ¡Eh! Tienes que 3, tienes que 3, 3. Pero, o sea, ellos hacen más tortura física. Mr. Hyde. Nada. No, Mr. Hyde está Es ahí. malito. Ya, 3, la Es un colocaron. señor malito. Colocaron 2 a Mr. Hyde en eso. Zombies. No. Son físicos también. Sí, físicos. Son más físicos. La colocaron 1 en eso. Y el hombre lobo, físico también. Sí, ese es más físico. La también. colocaron 1 en eso. Listo. Salimos rápido. Salimos rápido de eso. A ver. Es que eso está más claro. Ay, perdón. Amenaza física, ahora sí. Ahora sí, amenaza física. Frankenstein. Sí, porque es un Porque ser muy súper fuerte. fuerte, resistente. Pues literal con las manos ahorcó al niño. Entonces, sí. Colocaron 4. Sí. Porque no se compara Sí, con porque hay otros unos que son. son más. Drácula. Drácula sí. Se puede volver lobo, te puede morder, te puede convertir, te puede. 4 también la Sí, colocar ahí. Sí, sí, sí. El hombre invisible, sí, también porque no se ve. No, pero no tiene tantas La habilidades. colocaron 3 por salir ahí. Me parece que. Cthulhu no, Cthulhu físicamente no hace nada. Pues él lo hace más mental. Pues físicamente es que es una Si cosa le diera como, la gana, sí. como una cosa de 30 metros de alto que es. Pero pues la colocaron 3 porque no es como Sí. que. It. Sigue siendo igual más psicológico. Sí, pero también puede ser físico, porque él se puede Ah, bueno, transformar y- en muchas cosas. Él se puede transformar en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando se transforma en el mismo hombre lobo, cuando se transforma en el Drácula, sí puede ser físico también. Entonces, ¿qué le darías? 4. ¿Segura? Tú no. No le daría un 4 ahí de en lo físico. ¿Por qué? Es que me parece que es más psicológico. Pero igual les da miedo físicamente. Y además son niños. O sea, psicológicamente los destruye. Horrible. Pero Un sí 3. puede hacer daño. Voy a colocar un 3. Un 4 es mucho. ¿Pero por qué? No, pues un 4, pues. El jinete sin cabeza, Lo pues. convenzo con una el jinete sin mirada. cabeza, pues 4 también. Es que Sí, lo que el- hace es físico. Ajá. Lo mismo los cenobitas. Sí. 5 Ese sí es un 5. porque ellos. Ellos lo destrozan a uno. Literalmente el poder de ellos destroza. Le destrozan volverlo a lo nada. vuelven a uno mierda. Mr. Hyde es muy fuerte. Yo no le colocaría 5, pero es un ser muy fuerte. Es un señor fuerte, Es la pero- maldad total. Yo le sino pondría que- un 3. No, un 4 porque él sí mata gente a golpes. Pues sí. Pero los zombies, pues es todo. Lo único que pueden hacer los zombies son físicamente. Pero igual son lentos. Y eso que depende de que sea. Pero ¿Cómo era en el original? el original, yo como te digo, es que por eso que te digo que Romero le Ajá. dio el tema de comunidad, de cosas grandes, de apocalipsis. Porque el original no, el original es una persona, son un grupo de personas que pueden despertar, que son cocos y que simplemente tienen hambre, nada más. Entonces ellos no es que maten por todo, sino que porque tienen hambre y son pocos, no es como Romero es el que le hace golpe de oleadas de zombies, pero en el original no es tan así. Entonces le voy a colocar un 4 porque pues ahí, pero bueno. Y el hombre lobo, sí, 5 también ahí porque pues literalmente es el hombre Sí, lobo. es un hombre lobo, las garras, todo. Las garras y todo, y está hechos para ser físico. Sí. De hecho, hay un cómic de Hellraiser que ¿Sí? pelea al hombre lobo con Drácula y Drácula tiene Hellraiser. miedo. Hellraiser es el Constantine de los cómics. O sea, Hellblazer, perdón. Se llama Hellblazer. Hellblazer es el nombre de los cómics de Constantine. Ok. Y como que se insinúa que Drácula le tiene miedo al hombre lobo. Bueno, vamos a el 6. Diseño y descripción. ¿Qué tan poderosa es su imagen textual? Mira, yo ahí también le doy 5 a Cthulhu. Porque es indescriptible. O sea, Pero si no hay una buena descripción en el... No, ¿Cómo me mentiras vas que a sí, decir? no, No, mentiras. no. O sea, uno porque del susto que le genera... Sí, la idea es que es algo tan grande y loco que uno no lo asimila y se vuelve loco por eso.
Pero como cuando, o sea, de hecho la descripción de Cthulhu en el libro, cuando aparece son 2 líneas de descripción. Exacto. Pues no es que No hay sea- descripción. Solo que claro, a ti te dicen, tú eres un ser humano y te dicen, es un monstruo medio amorfo de más de 20 metros, con cabeza de pulpo y con tentáculos en la cara, alas y garras. Y tú dices, si mide 30 metros, Qué tuto. miedo me da, pues me muero del susto ahí. Y de hecho la idea es esa, la idea es que cuando la gente lo vea, Sí. pues la gente se muera del susto literalmente. Entonces en descripción, pues es muy poderoso desde 4. porque yo creo que la descripción va mucho de la mano con el poder psicológico y perturbar. 4. Lo convencí. Frankenstein tiene una muy buena descripción. Es que eso es lo que da terror. Sí, cuando dice la piel y cómo se Imaginárselo ve, a él los así. ojos, los labios, como todo podrido, todo muerto, pero a la vez no. Sí, y así con el pelo, yo imagino esa cosa toda grande y el pelo así, y acosando a Víctor, no, pues con razón lo dejó botado. Colocaron 4. Sí, está bien. Drácula. No. Drácula no es tan potente Es un con la ser, descripción. es un ser muerto. Me parece tan. El hombre Lo invisible. que sí me daba mucho miedo era cuando decían que iba por la pared. Sí, Que se asoma por la ventana y lo ve así trepando, pero es como... El hombre invisible, bueno, 2 porque es un hombre invisible. It. Sí. Sí, Es tiene que depende, muchas. es que la cosa es esa, porque es el payaso, pues Pero es si vamos a la forma... del payaso. No, forma física La de la araña. real, que es la araña. Sí, es. Sí, una araña... La araña, no por nada, es una de las fobias más comunes. Y es una araña gigante que además tiene huevos. Da miedo. Bueno, voy a colocar 5, pues. Sí, y de hecho lo teso es que es lo que decía ahorita, que se describe de tantas formas que cada una da miedo de forma Sí. particular. Entonces, Sí, el payaso también, el payaso no es atractivo, el payaso da miedo. El hombre lobo, pues es el hombre lobo. El Drácula me dio mucho miedo porque esa forma en vez de colmillos tiene minoras. No, y Entonces ajá. yo me imaginaba el Drácula así con la boca toda llena de sangre, con todas las cuchillas clavadas bajando por esa biblioteca, era como... Y el enfermo también. El más, leproso. y más sabiendo que el niño es Estoy hipocondriaco. es hipocondriaco. Claro, él ve eso y dice que Qué se asco. puede morir ahí del susto. Sí, entonces sí. Y el- Stephen King tiene ese fuerte con las descripciones. Sí, de hecho Stephen King es muy fuerte con la descripción, la verdad. Entonces ahí no hay nada que hacer. El jinete sin cabeza. A mí me gusta la descripción del jinete Sí. sin cabeza. Y viéndolo en la época en la que la persona viviría la historia. Sí, da miedo, es un man sin cabeza literalmente en un caballo de noche, en donde le brilla lo que tiene en la mano y lo que le brilla de acá, que se puede transportar, que corre no demasiado. Sí. Colocaré un 4 ahí en la descripción porque parece que sí. Los cenobitas, creo que todo es la descripción. Creo que los cenobitas dan miedo por la No descripción. tienen una descripción tan detallada. Pero los elementos que Pero narran sí. sí dan la No, pues tú ves esas cosas y dices, ya me morí. Voy Me a colocar llevaron, 4 también. Me llevaron por la para allá. descripción. Los son a Mr. Hyde. Es que Mr. Hyde no da miedo, señor. es un señor. Señor feo. Señor Me. Hyde, un 3 por ahí, porque es Mr. Hyde. Zombies. Son muertos vivientes. Ay, porque asco. Da que más sea miedo muerto. Frankenstein, que en descripción sería algo similar. Sí. Lo colocaron 3. Y el hombre lobo, un 3, pues porque es un hombre, es un lobo gigante que se para en Ahorita dos ya no da patas. miedo. Entonces, sí, Bueno. ahorita ya no da miedo. Uno lo lee en esa época y no da miedo. 7. Motivación y complejidad moral. ¿Qué razones tienen para Pero hacer en eso no lo se que parece hace? mucho a la segunda. La segunda es el impacto cultural. Perdón, la La profundidad tercera, simbólica. la profundidad simbólica. No, porque son lo que ellos encarnan, mientras que esto es la motivación que cada monstruo tiene para hacer las cosas. Hay unos que no tienen motivación. Por ejemplo, Cthulhu no tiene motivación. Futuro y no tiene No. motivación. O sea, la mayoría no tienen como una razón de peso para hacer lo Los que hacen. zombies, el hombre lobo tampoco, Mr. El Hyde monstruo de tampoco. Frankenstein, sí. El único. Sí tiene una motivación. Y el, para hacer y el eso. hombre invisible. Sí. Pero el resto son monstruos. Monstruos y ya. Yo le quitaría esa calificación de la cara. ¿Crees que es injusto? Que me parece que es injusto porque es que literalmente. Porque Frankenstein gana. Y además esperando que realmente un monstruo como tal, si nos vamos a. No necesita motivación porque es un monstruo. Sí. Entonces, como que esa motivación se la hemos venido dando nosotros como en la era moderna
hablando desde lo que es más humano. Pero el monstruo de Frankenstein es un libro muy viejo y traía motivación. Sí, es que por eso es que es tan innovador. Por eso es que gana en innovación. Es que parece que es muy loco que esa chica en 1818 ya se piense algo así. Pero toda esta idea de la motivación en los monstruos se la damos a partir de la era moderna, en donde el miedo ya pasa a ser lo que es humano más que lo que es sobrenatural. Entonces dime, por eso es injusto. Porque esta otra va muy de la mano. El factor empático, si provocan Lo compasión mismo. o identificación. No, porque es que es injusto. Sí, Hay que yo ser- creo que esto lo podemos guardar para el futuro, para otros. para cuando sean seres humanos, pero de resto no. Permanencia o vigencia, sigue Eso sí, relevante hoy. sigue relevancia. Sí, Es que, Frankenstein nada más va a sacar una película nueva ya. es que Frankenstein toda la vida ha sido, desde que salió ha sido relevante, ha tenido películas. Lo mismo Drácula. Ahí sea que no sean las adaptaciones literales del libro, que yo creo que la única adaptación literal va a ser esta que va a sacar Guillermo del Toro, pero creo que en permanencia, mira, yo diría que no tanto. ¿Sabes por qué? Drácula tuvo Frankenstein tuvo mucha permanencia en el cine, Qué lindo. en el cine de terror de los 50 y los 60. Y En paró. donde se repensaron todos los monstruos clásicos, que para ellos no eran tan clásicos para esa época, pero que se pensaron todos los monstruos, entonces que sacan películas del hombre lobo, el hombre invisible, la momia, y paró, pero es porque a nosotros ya no nos da miedo eso. Ya nosotros en esta era moderna vemos a Frankenstein no desde el terror, sino desde la psicología y desde el simbolismo. Entonces no es un monstruo que haya permanecido tanto. Pero regresó. No sé. Yo no le colocaría 5 a Frankenstein. Un 4. Ni siquiera un 4. No. No, es que Frankenstein, a comparación de Drácula, que siempre está. Drácula siempre está en Pero videojuegos. Frankenstein también. ¿En qué videojuego está algo similar a Frankenstein? No sé, pero también está por ahí. En cambio, Drácula como figura como tal, Drácula que uno puede decir, Drácula está pues en Drácula sí, videojuegos, claro. está en juegos de mesa, en otros libros, en películas, en series, animaciones. Frankenstein no es tan permanente como puede ser Drácula. Entonces yo Frankenstein tuvo una muy buena época en los 50 y los 60, pero se bajó. Y ahora es que estamos volviendo a ver adaptaciones de Frankenstein. Pero pasaron como 30 años sin saber nada de Frankenstein. Pero todo el mundo sabía quién era Frankenstein. Pero eso no es permanencia. Permanencia es que se siga usando en el tiempo y no es tan. Pues todo el mundo sabe que es Frankenstein porque en algún momento se vio una película o se leyó el libro, pero no. Me parece que yo le coloqué un 3 a eso, ahí. En cambio, Drácula Sí. Drácula literalmente todo el tiempo Sí. sacan, hacía otras versiones de un Drácula, pero salen desde el Drácula Bram Stoker. Entonces, el hombre invisible le colocaría un 2 porque no es tan permanente. No. Hace poquito salió la adaptación, pero no tiene como tanto en el tiempo. ¿No? Con Cthulhu es algo particular. Porque Cthulhu literalmente se volvió parte de la cultura popular. No se usan adaptaciones porque primero es difícil hacerlo en una adaptación. De hecho, hay un capítulo de la serie de Love, Death and Robots, creo que yo lo había mencionado, de la última temporada. Creo que es uno de los últimos capítulos, que es de unos soldados que van a una cueva. Y eso es una representación de Cthulhu. De hecho, los soldados se acercan a la cueva y entre más se acercan, se van volviendo locos y se van volviendo esquizofrénicos. Esa es una representación de Cthulhu y muestran a Cthulhu al final. Cthulhu no tiene tanta representación como que digan adaptaciones y tal. Salen videojuegos y en cosas, pero no tiene, porque es muy difícil. Pero la gente igual sabe que es Cthulhu, sabe por qué se volvió cultura popular. Entonces yo le daría un 5 a Cthulhu por eso. It, lo mismo, sigue siendo muy de nicho, pero no es como que también es muy nuevo, no es como tanto. Entonces haría un 2 ahí a It. Me parece tan. No, como El jinete sin cabeza, lo mismo. También ya hace rato nada de eso saben al jinete sin cabeza. No veo una película en pleno 2025 del jinete sin cabeza. Me parece. Los cenobitas también parecen algo muy nuevo para hablarlo. Y también sigue siendo muy de nicho. No es como. Pero hace poco tuvieron película. Sigue siendo muy de nicho. Han tenido muchas películas y hace poco tuvieron película. Sigue siendo muy de nicho. Yo no le coloco más de 3 a los cenobitas. O ni siquiera 3 le colocaría 2 a los cenobitas.
A la Cenobita le colocas un 3 y a Cthulhu le colocamos y ahí le colocamos un 2. Es lo mismo. Pero es que It no ha tenido tantas películas como los cenobitas. Ha tenido 2 películas más una película de serie. Y los cenobitas más han tenido como 13. Más una serie que va a salir en esto. Pero Hellraiser son como 13 No, películas. yo no le coloco tanto. Es que sigue siendo muy de nicho. Está bien. Le coloco un 2. Mr. Hyde, lo mismo. Sí. Desapareció con el tiempo. También le colocaría un 2. Los zombies, creo que culturalmente es lo que más ha tenido impacto en la... Le coloqué un 5 porque en la... Creo que todo el mundo ve cosas de zombies. Todavía se siguen viendo cosas de zombies. Y el hombre lobo, otro 2 porque lo mismo. Se desapareció a nivel cultural y todo. Entonces me parece que no, que se desapareció. Bueno, lo último. Factor susto y shock. Genera sobresalto, repulsión inmediata. Cuando tú los ves. Aquí vamos a pelear más, yo creo. Es que aquí vamos a pelear mucho. Si quieres, comienza tú. It. Sí. Sí, porque no importa cómo se ponga, en qué forma, sí va a generar shock. Sí, está bien. Pero le quiere colocar un 5. Sí. Bueno. El que no me parece tanto es Drácula, porque él no busca generar ese impacto. Sí, él no, la habilidad de él, el todo no. Él busca ser atractivo. Y entonces atraer. Necesita hablarte como si fuera un humano. Colocar un 2. Yes. Frankenstein sí. ¿Por qué? Porque incluso de eso se trata la historia. Sí. Cuando a él lo vieron, pues la familia... Genera repulsión. Lo echaron literalmente, entonces sí. 4 o 5. 4. Sí, porque no es tanto. Sí, no me parece que sea tan horrible. Cthulhu 5. Sí, porque esa es la idea tras Cthulhu. El hombre invisible. No se ve. Nada. Para un 2. Tan generoso. Bueno, un 1 pues. El jinete sin cabeza. 3. Da susto. Sí, pero... es que da mucho impacto. Y además, bien, el libro sí. Los cenobitas. 5. Sí, 5. Eso es una cosa muy... Es que el fuerte de los cenobitas es verlos. Eso, uno los ve y ya se vuelve loco también, para que con Cthulhu. Porque siento que, aunque su castigo es físico, psicológicamente también lo dañan a uno como se ven. Mr. Hyde. No, un 2, por ahí, como por. Los zombies. Sí, eso sí. Pero ¿sabes por qué? Porque están en Son maná. muertos. Porque están Tú ves un muerto andando y te da miedo. Voy a colocar 4, 5 no lo voy a colocar. ¿Y el hombre lobo? Sí, pues es una bestia. 4 también. Es una bestia. 5 no se merece. Bueno, con eso hemos terminado las calificaciones. Vamos a hacer una pausa y vamos a hacer como el cálculo y les revelamos el top. Y hablamos otro poquito más del terror y un poquito más de otras cosas que queremos hablar, pero creo que dejemos esta pausita y hablamos sobre lo otro. Bueno, hemos hecho nuestros cálculos. Yo voy a mirar cómo lo hago, pero luego aquí van a estar apareciendo la tabla seguramente Decidimos hacerlo, bueno, no decidimos, salieron 8 puestos, porque hubo unos que comparten lugar, según los cálculos que hicimos. Nos sorprendieron los resultados, porque pues haciendo como ese cálculo hubo unos que quedaron más abajo o más arriba de lo que pensábamos, ¿cierto? Pero va a ser así. 8º lugar. Octavo lugar, sí, eso lo. Ah, sí, bueno. Sí. 8º lugar. ¿Quiénes quedaron en el 8º? ¿Es compartido? Quedó en 8º lugar el hombre invisible y el hombre lobo con 2.5 calaveritas. Yo le coloco las calaveritas. Listo. 2.5 calaveritas de 5. El hombre invisible y el hombre lobo. Yo creo que siguen siendo icónicos pues del terror, de las criaturas. Porque son pues clásicos, es como decir la Ilíada de Homero y no sé qué, pero no es como que sean, como que permanezcan en el tiempo, como que pasen esas barreras que pasó de pronto otros monstruos que salen a la lista, no creo. Entonces creo que no. Creo que es un buen lugar para el hombre lobo y el hombre invisible. Hay mucha gente que le gusta el hombre invisible, pero no es tan conocido, pues no es como tan popular. Pero si usted cree que debería estar... El hombre invisible está gritando. Está gritando. Porque quedó 8º. Si ustedes creen que deben estar más altos estos dos, pues lo pueden colocar en comentarios. Hagan su propio top. Número 7. ¿Quién quedó 7?
El séptimo que quedó El jinete sin cabeza con 2.7 calaveritas. 2.7 calaveritas. Yo pensé que iba a quedar más abajo El jinete sin cabeza. Sí. Que El jinete sin cabeza no es como que... está esa película famosísima con Johnny Depp, que es como el 2004, 2005, algo así. Que se llama Sleepy Hollow, creo que se llama así. Pero no, lo que tiene El jinete sin cabeza es que hace parte muy fuerte del folclore americano, de Massachusetts. Pero, creo que es de Massachusetts. Pero no es tan icónico. Es uno de esos clásicos, pero no tanto. Número 6. ¿Qué quedó número 6? De número 6 quedaron los zombies. Pero es que ¿sabes por qué? Porque creo que los zombies son icónicos por el cine, más no por la literatura. Por la literatura. Pero quedaron muy arriba pensando en eso. Sí, también pensé que iba a quedar más abajo. Porque es que siento que si los zombies volvieron icónico a partir del Romero, del cine, de la televisión y lo que pudieron hacer con ellos, y el resto no están ahí. Entonces creo que. Bueno, empezamos con el 5, con los 5 mejores. Con los 5 mejores. Número 5. Mr. Hyde. Mr. Hyde. Icónico Mr. Hyde. Es que es porque Mr. Hyde no es tan conocido, pero es clásico. Es un si a usted clásico. le gusta la literatura de misterio, porque terror tampoco es misterio, es tensión, tal, léase y no se ha leído Toyek y Mr. Hyde, léaselo, va a encontrar muchos temas cortito. Filosóficos, psicológicos, y es chévere, es cortico, es súper cortico, pero no es algo como que haya trascendido tanto como los otros. Esta es la primera sorpresa que creo yo. Número 4. Número 4. ¿Quién quedó número 4? Drácula. Nos sorprendió que quedara tan abajo. Bueno, Mr. Hyde quedó con 3.2 calaveritas y Drácula con 3.3 calaveritas. Por un pelo. Por un pelito. Sino que como tuvimos en cuenta aspectos muy, o sea, del terror físico que genera, el psicológico, de sus motivaciones y demás, como que Drácula se queda un poquito ahí atrás. Y eso fue lo que hizo que no quedara más arriba. Sin embargo, es un monstruo icónico del terror. Es que lo que tiene, creo que es de todos los viejos, es el que más quedó pegado en la cultura popular. Se utiliza para todo. O sea, hay películas, hay videojuegos. Y hablándolo porque desde el punto de vista que lo decía ahorita, Frankenstein puede haber trascendido, el hombre lobo también, pero son cosas que son semejanzas o imaginaciones de esos monstruos. Pero como tal, Drácula, el de Bram Stoker, se volvió, o sea, es utilizado en mil cosas y es súper clásico y es súper vigente. Y este año va a salir otra película del Bram Stoker, de Drácula de Bram Stoker, que se ve muy buena. Entonces, ahí está. Vamos a entrar al podio. Al podio. Con 3.6 calaveritas. Sí. En no tercer pensé lugar, la verdad que van a quedar ahí. En tercer lugar, los cenobitas. Los cenobitas de Hellraiser. No pensé que iban a caer, pensé que iban a quedar muy abajo. Me parece que son muy nuevos, pero son letales. Pero sí, es que son muy buenos monstruos. De pronto no son muy innovadores y así, pero son muy buenos monstruos y me parece que dieron pelea. Quedaron por encima de Drácula. 3.6 calaveritas. El segundo puesto, porque aquí comparten dos. El primer lugar es compartido. El primer lugar es compartido. Entonces, el segundo lugar, con 3.7 calaveritas, es para It. Es que It es un muy buen monstruo. No es de los clásicos, también sigue siendo muy nuevo. Sí. Pero es un muy buen monstruo y yo creo que la gente lo conoce por todas partes. La gente sabe quién es It, quién es Pennywise. Claro. Va a salir esta serie nueva que antes más gente hoy. Lo va a conocer. Entonces creo que It sí se merece segundo lugar. Y en primer lugar, con 4.1 calaveritas, o sea, los dos tuvieron eso. Borrando al resto. Sí, recontraborrados. Aparece Frankenstein y Cthulhu. Es raro porque mucha gente de pronto se va a enojar porque no está Drácula con Frankenstein. Sí. Pero, a ver, con los criterios que tuvimos en cuenta. Sí, con los criterios que tuvimos en cuenta. Yo sé que parece que yo soy muy fanático de los clásicos, por eso está ahí. Pero ese Cthulhu, yo a veces no entiendo el por qué. Porque Cthulhu ni siquiera es el mejor monstruo de Lovecraft. Hay muchos mejores. Pero Cthulhu se volvió parte, de alguna otra forma,
Es algo muy raro porque ni siquiera está enlazado al terror de la forma en que Cthulhu se volvió icónico, pero se volvió icónico. O sea, ya hay memes de Cthulhu, hay stickers de Cthulhu, hay Todo. muñequitos, hay Hasta hay de todo, hay chivis de Cthulhu, hay de todo. Y se volvió parte de la iconografía como de la cultura popular del terror, de la literatura y del cine. Pero yo sí quiero destacar que Frankenstein quedó en este punto por lo bueno que es en el libro. O sea, es un monstruo tan bien construido, tanto físicamente como psicológicamente, como lo que genera, todo, que por eso se merece ese primer lugar. Que eso fue en 1818. Nosotros hablamos... ¡Ay, el hombre invisible! ¡Auxilio! Nosotros les hablamos si no se ha visto el capítulo del versus entre Drácula y Frankenstein, para que sepa quién ganó en ese versus. Qué sorpresa quién gana en ese versus, para que no crean que esta calificación es lo mismo que pasó en ese capítulo. Pero Frankenstein... ¡Ay, es que me lo vuelve invisible! Frankenstein es que Frankenstein es el primer monstruo. O sea, sé que hay muchos cuentos de terror antes, pero literalmente Frankenstein es el primer monstruo del universo de terror. Es el monstruo que abrió las puertas al terror gótico. Iconic. Es icónico, es una mujer de 18 años que lo escribe en una época súper machista, que es muy teso porque el plagio que hubo relacionado a la historia de cómo se creó viene a partir de los hombres y no de la mujer. O sea, la mujer crea algo innovador, diferente, y los hombres se copian entre ellos para sacar, Sí, para sacar el vampiro. Y creo que la competencia la gana ella, no solamente esta, sino esa de esa época, sí, porque escribió algo diferente. Y escribió algo muy adelantado, porque lo que tú decías ahorita, en 1818, esta mujer se está imaginando monstruos con conciencia, donde uno puede ser empático, donde uno puede pensar en las dimensiones, en que no son simples monstruos, sino que tiene tridimensionalidades. Exacto. Y por eso creo que es tan importante. Es que Frankenstein para la literatura es muy importante, Sí, ¿no? mucho. En general, no solamente para el terror. Si no se lo han leído a estas alturas, Frankenstein es... Hay una cosa que de pronto, vea, yo les voy a... Y lo hablamos un poquito cuando empezamos a escuchar las reviews de la película de Guillermo del Toro. Hay mucha gente... Vea, Frankenstein sale el 7 de noviembre en Netflix. Lástima que en Colombia no lo pudimos tener en cines. uy, sí. Pero vean, mucha gente que he leído que ya se vio Frankenstein no le gustó porque la nota primero con un ritmo muy lento y sobrecargada de diálogos. Claro, el problema es que cuando nosotros escuchamos eso, yo creo que yo hablaba contigo y te decía, si la gente estaba criticando por eso a Frankenstein, es porque Guillermo lo hizo muy fiel al libro. Muy fiel al libro. Porque el peso que tiene el libro viene a partir de los diálogos. Los diálogos en el libro son recontra importantes para entender cómo pasa él. La forma en la que Víctor cuenta la historia. Ajá. En lo que le pasa, en la situación con su papá, con su amada, que es la... ¿Cómo era Elizabeth? Elizabeth, que la va a hacer Mia Goth. En todo tipo de cosas, el peso de la narración de Frankenstein ocurre en que son diálogos muy interesantes y muy llenos de muchas cosas. Toda la conversación que tienen Frankenstein y el monstruo cuando se encuentran. Ajá. Que la primera vez que se encuentran. Él le cuenta todo lo que ha vivido en esos meses y le hace su pedido, que él quiere... Pues yo creo que yo ya hice ese spoiler en otro episodio, entonces de malas. Que él le pide una novia. Ah, sí. Él le dice, yo quiero una novia por esto. O sea, eso es una cosa larga, porque es básicamente el libro, él contando. Me parece que... No me parece que es el monstruo más simbólico de todo el terror. Es importante para la literatura. Y lo mismo, véanse la película con la paciencia de que no es una película que apela a las prisas, a lo fácil del terror. No te vas a asustar así, o de la tensión fácil, o de los ritmos acelerados, porque yo siempre he hecho una reflexión últimamente, y es que el cine se está tornando hacia lo fácil, porque claro, nosotros los seres humanos estamos en un periodo muy crítico de pérdida de atención, sí, por y favor. Nuestros medios de entretenimiento llegan al punto de cambiar sus formas de hacerlo para adaptarse a esa nueva forma. Entonces las películas son películas que están hechas para que la gente no se aburra fácil, con cosas rápidas, que son vacías y huecas, con tal de que la gente no se aburra rápido. Si usted está aquí
en este punto de este episodio, Ajá. nosotros que hacemos contenido de casi 2 horas, es porque usted puede con ese tipo de películas, puede con ese tipo de libros, tiene una capacidad de concentrarse un poco más de lo que estamos notando que está pasando ahora, que un video de 3 segundos y no lo soportan y son pasa y pasa y pasa. Entonces, Frankenstein, al parecer Guillermo lo hizo con mucho cariño en el sentido de que le impregnó La obra. el peso de la obra de Mary Shelley, de lo importante, la original. de lo importante de los diálogos, de las descripciones, de cómo se cuentan las historias. Entonces siento que es una película que va a dividir mucho a la gente, que a la gente o no le va a gustar nada o la va a amar un No montón. la hemos visto. No la hemos visto. Ojalá en algún punto nos patrocinaran y nos llevaran a las premieres. Pero como de momento no la hemos visto. Pero lo que sabemos de Jacob Elordi es que es muy buen Frankenstein. De hecho, mucha gente dice que la imagen que ha salido por ahí. Mucha gente dice que es la mejor actuación que le han visto a Jacob Elordi. Está el grandísimo, increíble Oscar Isaac. Oscar Isaac, que es Mark Spector también de la serie Netflix de Marvel. Oscar Isaac, que es un actor tremendo haciendo a Víctor Frankenstein. Yo me acuerdo que cuando yo te mostré esa adaptación, tú me dijiste, no, él no tiene pinta de Víctor, porque Víctor es todo patético. Y yo decía, pero Oscar Isaac sabe actuarte patético y ha tenido papeles así, y es muy bueno actuando. Y tiene a Mia Goth, que si usted no se ha visto la serie de películas de Maxine, de Triple X, de Maxine, de Pearl y de X y de Triple X, son muy buenas. Mia Goth es una muy buena actriz y pues hecha por Guillermo del Toro. Entonces, resulta que le da con cariño. Entonces hay que, ojalá se la vean, se la vean con paciencia, de sentarse a estar disponibles a esa película. Y ojalá sean el libro si no se lo han leído. Bueno, después de este top, hay muchos libros que pueden leer, o sea, que hay 10 recomendaciones. Estamos grandes. En la última semana de octubre, pero recomienda tú, de lo que no hemos mencionado, un libro de terror para que la gente se lea. Un libro de terror, Cementerio Animal. Cementerio Animal. O no, por otro que lo haya recomendado ya. Que pero es que ese es muy bueno. Pero tú recomiendas mucho ese, otro que no haya recomendado. A ver, yo miro por acá, de terror. Revival. Explica qué es Revival. Revival es un libro que me recuerda mucho a todo este terror cósmico. Cuenta la historia desde el punto de vista de un chico, pues desde que es un niño hasta que crece, que él conoce a un padre. Este padre, cosas de la vida, pierde a su familia, pues es como un pastor. Y descubre una energía rara que no es como la energía eléctrica que puede curar. Entonces, como en varios momentos de la historia ellos se encuentran y él ve pues que él puede hacer esto y pasan cosas sobrenaturales alrededor de eso, cósmicas, por decirlo así. Yo recomiendo uno que ya hablé aquí pero que no recomendé, se llama El Monje. El Monje. Lo recomiendo porque es el que se dice que es el primer libro de terror de la historia de la literatura. El Monje de Lewis. Es una historia, si usted es católica, religioso o no lo es, igual le va a gustar mucho porque trata mucho un poquito de, no ataca esos temas, sino que habla de otra perspectiva de la fe en general, no de la fe católica, sino de la fe en general, de cómo todo puede dar terror, todo lo que crea el ser humano puede dar terror, y de cómo la fe también puede ser un mecanismo de terror. Eso es muy interesante. Es un libro grande, ese libro es largo, pero es un libro que van a disfrutar mucho si les gusta el terror. Y es de esos libros que uno tiene que pasar sí o sí para leerse si les gusta el terror, porque es como obligación leerse El Monje. Y no, yo creo que a mí me gustan mucho los monstruos de terror. Yo sé que a los dos les gusta mucho el terror y los monstruos. Siento que la esencia de la literatura no... Siento que parte de la esencia de la literatura la dan los monstruos de la literatura de terror, porque es lo que... O sea, yo creo que el género de terror en general es el género que más permite hablar sobre esas cosas oscuras de las personalidades de los seres humanos, de la parte oscura del ser humano, y por eso es tan importante, y ya que estamos cerrando Halloween, es muy chévere leer terror, muy chévere ver terror. Aprovechen que en ese momento en el cine hay como un rejuvenecimiento de directores de terror que están haciendo propuestas muy interesantes, que ahí está, dentro de poco va a salir una serie de Carrie, una adaptación dirigida por Mike Flanagan. Mike Flanagan. Si usted no sabe quién es Mike Flanagan,
que el man creo que ama y adora a Stephen King con todas las letras. Hay una serie en Netflix que se llama Misa de Medianoche. ¿Tú te la viste? ¿Te gustó mucho? Es una serie original, pues eso no está basado en nada. Misa de Medianoche es una serie de terror espectacular con giros argumentales que parece como si lo hubiera escrito Stephen King. Es muy buena, pero Mike Flanagan se ha vuelto experto en hacer adaptaciones de Stephen King y de libros de terror, porque él también hizo una de La maldición de Hill La House. Maldición de Hill House, la hizo Mike Flanagan, si usted se ve La Maldición de Hill House. Entonces seguramente la actuación de Kerry de Mike Flanagan va a quedar muy buena. Pero por ahí está el familiar de el de Psycho, se me olvida. El gran God Perkins. Oz Perkins va a sacar otra película, que su primer largometraje de terror fue Longlegs. Muy buena. Va a sacar a final de año Sacó otra el mono. película de terror, Sacó el Mono, que es totalmente diferente a Longlegs. Entonces hay directores jóvenes que están haciendo un cine de terror diferente. Psicológico, ahí está Jordan Peele, que también está haciendo cine muy bueno. Sí. Entonces vean cine de terror, aprovechen esta última semana de Halloween para ver cine de terror, para leer literatura de terror. Hay mucho que pueden leer. Hay clásicos, hay nuevos, hay de todo tipo de... Stephen King. Lean Stephen King, lean Lovecraft, lean Mary Shelley, lean H.G. Wells, lean Lewis, lean Bram Stoker, lean a Washington, a Shirley Jackson, leanse, hay muchos escritores de terror que son muy tesos, hay terror colombiano también. Entonces busque literatura de terror de cualquier país, de cualquier lugar. Al que le guste el anime y el manga, hay literatura de terror. La literatura de terror asiática es de lo mejor que pueda haber. Ahí está Junji en el manga. Entonces, el terror creo que a nosotros nos gusta, pero creo que la entendemos como la forma de literatura y el género de terror que más permite explorar la verdadera naturaleza del ser humano, y por eso nos gusta tanto. Y siempre uno siempre puede reflexionar a partir del terror. Porque lo cliché siempre reflexionar a partir del drama, pero el terror permite reflexionar mucho. Entonces, este es nuestro top de monstruos icónicos de la literatura de terror. Hagan su top en los comentarios. Déjennos cuál prefieren ustedes, si les gustó más, si les gustó nuestro top, si no están de acuerdo. Déjennos su top 3, su top 5, su top 10, su top 8. Sin puntajes, con puntajes, como quieran, pero comenten ahí cuál es su top de monstruos de icónicos de terror. Metan nuevos, metan viejos, metan a los dementores, metan a Gollum, metan a lo que quieran, pero que escriban en los comentarios. Recomendación de la semana es ver Welcome to Derry. La recomendación, ver Welcome to Derry. ¿Qué más? No, ya hemos recomendado muchas cosas. Y recomendación de videojuegos, jueguen The Quarry. Ay, él se acaba de jugar Alan Wake 2. Hace poquito terminé Alan Wake 2, que si quieren, ya que es un videojuego que habla sobre literatura, ya que es un videojuego que habla sobre literatura, que de hecho la literatura es parte clave de la jugabilidad. Podríamos hacer un capítulo de Alan Wake. Si quieren que hablemos más de videojuegos, exactamente. de películas, Si quieren que hablemos de Alan Wake 2, nos dejan por ahí escrito en los comentarios. Estamos jugando Until Dawn. Si a alguien le gustó Until Dawn, por fin lo convencí. Estamos jugando Until Dawn. Ya jugamos toda la saga de Dark Anthology. Si a ustedes les gustan estas historias narrativas de terror, podemos hablar de esos juegos. Podemos hablar. Si a ustedes les gusta la narrativa, si a ustedes les gustan los juegos narrativos y les gusta el terror, hay una serie que se llama Dark Anthology, que es de historias aparte de terror muy buenas para jugar solo o con una pareja o con un amigo o con lo que sea. Sí. En la casa o online, desde casa a casa. Y está Until Dawn, y está Alan Wake, y hay un montón. Está Control, hay un montón. Entonces, si quieren crear un videojuego, nos dejan por ahí escrito para que hablemos de más videojuegos. Síganos en nuestras redes sociales. Life is Strange, que están haciéndole serie. Pero no importa, podemos hablar de Life is Strange. Síganos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, suscríbanse aquí en YouTube o aquí en Spotify. Coméntenos, esperamos que les gusten mucho los capítulos en serio. Pronto vamos a parar con los capítulos de podcast. La idea es crecer, y para crecer hay que irnos a las redes sociales. Entonces hay que volcarnos a las redes sociales por un tiempo. Lo que me choca eso. Yo sé, pero la idea para crecer... O sea, a mí me encanta hablar de esto, pero qué horribles las redes sociales. ¡Oh! Pero hay que hacer contenido para que la gente nos conozca. Entonces, si usted que se llame, no sé, Antonio,
Si usted se llama Adriana o como se llame, cualquier persona que esté viendo esto, si a usted le gustó y usted tiene amigos o un grupo de amigos o amigas que usted sabe que les gusta este tipo de temas y que no tienen contenido así, compartan en el podcast o comparte, mira, esta gente hace videos sobre libros, de pronto no le gusta el podcast, pero se ve los libros, los videos de TikTok o de Instagram y así nos ayuda a crecer, así crecemos un montón, queremos hacer un montón de cosas, queremos hacer club de lectura, queremos hacer un montón de cosas, pero pues la idea es crecer como para que más gente le llegue lo que hablamos, lo que nos gusta hablar. Entonces les damos como esa tarita para que nos compartan, para otros es muy importante eso. Y esto fue nuestro capítulo de Halloween. Nosotros no decoramos nada, lo sentimos, pero nuestra decoración son los libros. ¿Qué más terror que eso? ¿Qué más terror que eso? Esperamos que tengan un buen resto de semana. Me están tirando pólvora por ahí. Se estén escuchando en el trabajo este capítulo, entonces que tengan buen resto de semana. Y esto fue Lectura de café. Y nos vemos en el próximo capítulo.